Buenas tardes. Hace poco tiempo atrás comuniqué en mi muro de Facebook que realizaría un vídeo, una grabación, en cuanto una magistrada determinada tomara una decisión respecto a su actividad laboral y relacionado directamente conmigo. Bien, esta decisión ya se tomó, la tomó esta magistrada. Es más, es una decisión que tomó hace bastante tiempo atrás, pero que por allá por septiembre me parece que fue, o antes incluso. Es una decisión que tomó de la que yo no he tenido conocimiento ninguno. Y por ello, principalmente voy a realizar esta grabación ya finalmente. Va a ser una grabación que voy a intentar dividir en dos partes porque hay otra magistrada a la que le voy a dedicar también mi atención en esa segunda parte. Espero que no dure mucho esta grabación y os pido disculpas si es así, puesto que es muy difícil, muy complicado resumir todo lo que quisiera y debiera además decir para denunciar, seguir denunciando las brutalidades que estoy recibiendo por parte de un ser de luz iluminado sin tacha ninguna virginal y los operadores judiciales que la patrocinan le patrocinan a este ser desde el miércoles 6 de diciembre del año 2017. En esa fecha, como sabéis, recibí una serie de atrocidades, de bestialidades que ya conocéis por los distintos vídeos que he ido colgando y que bueno que podéis consultar en cualquier momento para no volver a repetirme. Llevo desde entonces 6 años, 10 meses, 11 meses, ya 11 meses y 5 días si no me equivoco, intentando defenderme de la manera que puedo, con los medios que tengo a mi disposición, que son realmente escasos, por decirlo de alguna manera. Y claro, luchar contra unos personajes que ejercen un puesto de poder, un puesto de protección por parte del Estado, pues es complicado cuando estas personas realizan actos ilícitos y realizan actos que no debieran estar en ningún momento incardinados en su actividad laboral. A mí me resultó asombroso el ir descubriendo una serie de cosas que he ido viendo que partían por parte de estos operadores judiciales, por parte de estos personajes, y que bueno, que yo intuía que podía existir, pero nunca pensaba que a mí me tocaría verlo, sufrirlo. Pensaba que eso salía en los telediarios, en internet y que le ocurría a otras personas, como pasa siempre. Las cosas nos parecen lejanas hasta que no nos tocan. Desde entonces, pues soy una de esas personas a las que la corrupción de determinados operadores judiciales del edificio de los juzgados de Badajoz, pues me ha tocado. Los efectos de esa corrupción me están dañando y dañando muy gravemente. Están dañando mi familia, están dañando a mis hijos Javier y Olimpia, están dañando mi vida con ellos y a ellos su vida conmigo, están dañando sus emociones y las mías, están dañando sus pensamientos, sus criterios, su vida normal y coherente, su vida biológica, su vida de sentido común con su padre, y a la vez se me está destrozando mi vida y mi futura libertad. Realmente lo que está sucediendo en la situación que estoy viviendo es kafkiano, por definirlo de alguna forma. Resulta que la persona a la que se le está dañando, se le está destrozando, se le está vulnerando sus derechos fundamentales desde el primer momento que fui denunciado hasta hoy, soy yo. A mí es al que se ha violentado, a mí es al que se le ha producido, se le ha renovado, se le ha reactivado una enfermedad emocional,
una enfermedad que es común o más común, cada día más común entre nosotros, entre las personas, que ya sabéis que se conoce como depresión. En mi caso, la depresión que yo sufro, que padezco, fue activada, reactivada a partir de finales de octubre del año, mediados de octubre del año 2017. Ya no podía más. Y el día 5 de diciembre de ese mismo año, pues intenté acabar con mi vida. No encontraba salida, mirar que la busqué, no encontraba manera de continuar e intuía que algo muy grave se estaba planeando contra mí. Me quise quitar de en medio porque no podía más. Cada uno tenemos nuestras propias circunstancias y sabemos por qué tomamos esas decisiones. Y como comprenderéis, no es una decisión fácil, sencilla o que cualquiera pueda tomar. Eh, mirar, lo que llevo pasado desde entonces es algo que queda para mí. Mi madre, con la que vivo desde entonces, porque me ofreció su casa, ha vivido gran parte de, bueno, de los destrozos, de las brutalidades que estoy recibiendo. Pero lo ha vivido siempre desde fuera, siendo fuerte, siendo duro lo que está viviendo mucho. Evidentemente quien lo está pasando soy yo. Eh, Parece ser que según oigo por algunos lugares ajenos a mí, lo mejor que debía haber hecho yo es haberme aguantado, haber agachado la cabeza y haber soportado las brutalidades que estaba recibiendo por ese ser de luz inmaculado, sin tacha ninguna, virginal, que era lo que socialmente debería haber hecho para que fuera mejor aceptado, el aguantarme con el envite que estaba recibiendo. Bien, cada uno tiene sus circunstancias y su forma de ser o de concebir su propia vida y cada uno tiene sus propios conceptos morales. Yo no valoro a nadie, en absoluto a nadie, porque antes de valorar a alguien tendría que estar yo dentro de la piel o dentro de sus propios zapatos. Con lo cual no voy a valorar el por qué alguien agacha la cabeza en situaciones parecidas a las que yo estoy sufriendo y aguanta y sigue para adelante. Y hay otros que no pueden, no aguantan y deciden que hasta aquí han llegado y que su vida pues no merece, no tiene ningún sentido seguir hacia adelante. Como aquellos que, como yo, después de pasar por todo esto que ya conocéis, hace un año tomé una decisión. Comprendo a todo el mundo y a todas las formas de pensar. Por ello, la mía es una más y es una forma más de responder a lo que se me está haciendo. Es inconcebible que la persona a la que se le está triturando, que es a mí, a la persona a la que se le ha echado de su casa, a la persona a la que se le ha quitado la vida con sus hijos, se le ha secuestrado, la persona a la que le han robado 46.500 euros, la persona a la que se le ha denunciado en varias ocasiones por amparándose o a través de una ley injusta, inmoral, discriminadora, vulneradora de derechos fundamentales, que la llaman vulgarmente Ley Integral de Violencia sobre la Mujer. Es asombroso que una persona que ha tenido que oír mentiras como que yo cogía un coche durante los meses de febrero, mi coche a propósito, que se me robó también, se lo apropió otra vez ese ser de luz, inmaculado sin tacha virginal. Pues es curioso que yo también tuviera que soportar oír en una sala de excepción a la que me metieron, porque eso no era un juzgado, era una sala solo para denuncias contra hombres en aquel momento, pues tuve que soportar, como se decía, que yo durante los meses de febrero y marzo, al menos del año 2021, al menos, como decía una abogada, la abogada de este ser de luz inmaculado sin tacha virginal,
que yo me dedicaba a merodear durante al menos esos meses de febrero y marzo del 2021 por el domicilio de este ser de luz inmaculado sin tacha virginal, y que en ese merodeo constante de esos 2 meses me dedicaba a abrir el coche, a arrancar ese coche, a moverlo a distintos lugares, y cuando ya me había hartado, me había cansado, a dejarlo por ahí en distintos lugares de donde lo había encontrado. Se decía que yo había llegado incluso en algunos momentos a dejar ese coche que decían que yo había abierto y arrancado en múltiples ocasiones, después de darme un paseo, decían, pues que lo había dejado llegar incluso lo había llegado a dejar incluso en ocasiones hasta a 1 kilómetro de distancia de donde decían que yo lo había cogido. Eso se puso en un escrito de acusación, en una denuncia, y se presentó eh, al magistrado en aquel entonces que llevaba las salas de excepción para denuncias contra hombres, exclusivamente contra hombres, Miguel Campillo Galiana. Se presentó y se admitió, en principio se admitió, como que era algo, sí, que había pasado. De hecho, el propio magistrado lo puso en su auto posterior. Puso que eso que había dicho ese ser de luz por medio de su abogada, porque era cierto que había pasado. Jamás se presentó ninguna prueba, jamás se presentó ninguna grabación, ni audio, ni visual. Jamás se presentó ningún testigo que ratificara ello. Jamás se presentó ninguna llamada que se hubiera hecho a Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local. Jamás se presentó ninguna prueba de ello. Pero para embarrar, para guarrear, esta abogada utilizó esa táctica para, bueno, promover la denuncia de este ser de luz inmaculado sin tacha virginal sobre mí. Esto fue el día, cuando se celebró esta vista, el día 20 de mayo del año 2021. Es curioso que posteriormente, 6 días después, a las 12:30 de la madrugada del día 26, vienen a mi domicilio 4 policías nacionales de los grupos Z, dispositivos exteriores uniformados que van en coches, en vehículos, 4. Y se presentaron a las 12:30 en mi casa, en la casa donde vivo, perdón, mi casa, en mi domicilio, en el domicilio de mi madre donde resido, y se presentaron con la intención de entrar en el domicilio donde resido para detenerme, porque decían que habían recibido una comunicación de que yo había puesto un texto en mi muro de Facebook aludiendo a ese ser de luz inmaculado sin tacha virginal, y que yo había roto con ello una orden de alejamiento que a mí me habían puesto. Otra jugada también que me realizaron anteriormente. Curiosamente, cuando ya en su momento leí ese texto que me enseñaron para que lo leyera, era un texto donde no había alusión absolutamente a nadie. Ni nombres, ni apellidos, ni fechas, ni profesión, nada en absoluto. Independientemente de eso, si alguien quiere denunciar, siempre está en su derecho de denunciar. Pero la denuncia que se hacía, dada la circunstancia de los hechos que se me denunciaban, con los que se me denunciaba, era para que se hubiera ido a Policía Nacional, se hubiera presentado allí la pertinente denuncia, y Policía Nacional, si no esa misma tarde, la mañana siguiente, me hubiera llamado diciendo, como suelen decir en estos casos: mire usted, le llamamos de Policía Nacional, tiene usted una denuncia que se ha presentado contra usted. Cuando pueda, por favor, venga a recogerla. Bien, yo habría ido con toda mi naturalidad al día siguiente, la tarde, cuando fuera, a recoger esa denuncia, y habría puesto dicha denuncia en conocimiento de mi abogada para que procediera en base a ello en mi defensa. Pero no se hizo eso. Miguel Campillo Galiana, magistrado que llevaba en aquel momento, que era el responsable de la sala de excepción de denuncias contra hombres, exclusivamente contra hombres, eso no es un juzgado, es una sala de excepción, pues procedió a llamar al jefe, al responsable del grupo FAN de aquel momento, y este procedió a llamar a 4 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de los grupos
Z, como digo, para que fueran a mi domicilio a entrar y a detenerme. Antes de seguir comentando y recordando esto, que ya lo he puesto en otros vídeos, pero es importante para lo que voy a decir después, mi abogada en su momento, y luego me ha confirmado recientemente otra vez, aunque yo ya lo tenía conocido por ella en su momento, en su fecha pertinente, pero me ha vuelto a reiterar que efectivamente así pasó. Mi abogada mantuvo una conversación breve con este funcionario, este mando de la Policía Nacional, hoy jubilado. Y curiosamente le dijo lo siguiente ante preguntas de mi abogada, que qué había pasado, por qué habían hecho eso, qué había ocurrido. Le dijo este mando de la Policía Nacional del Grupo FAN, algo parecido, similar, casi exacto a esto. A ver, fulanita, si es que lo que hemos hecho es darle un escarmiento. Había que darle un escarmiento. Es que ya está bien, que lleva un montón de cosas puestas en su muro de Facebook. Y ya está bien, lo hemos hecho para darle un escarmiento. Además, le estamos haciendo un favor. Esas fueron las palabras que me comunicó mi abogada en ese momento, en esas fechas de finales de mayo del 2021, y que me ha vuelto a reiterar su conocimiento y que era así, que efectivamente eso pasó, hace pocos días cuando estuve en su despacho. Bien, esto ha sido un breve resumen de 16 minutos, un breve y absoluto breve resumen de lo que a mí se me está haciendo. Curiosamente, yo soy la víctima, la persona que está sufriendo los ataques de un ser de luz inmaculado sin tacha virginal. Yo soy la persona que estoy viendo vulnerada mi salud y mis derechos fundamentales. Yo soy la persona que estoy sufriendo maltrato psicológico por parte del ser de luz inmaculado sin tacha virginal. Y es curioso que a mí es al que le están atizando judicialmente por todos los lados que se puede. Claro, insisto, ¿qué tenía que haber hecho yo desde el primer momento? Haberme callado, haberme quedado quieto, haber soportado que me echaran de mi casa, que me quitaran la vida con mis hijos, que me quitaran la vida con mis hijos y a ellos conmigo, que me arruinaran mi economía, me robaran 46.500 euros, que me empezaran a denunciar falseando la realidad, manipulando la realidad, inventándose cosas, mintiendo, y que yo ante eso me quedara quieto siempre para evitar eso que llaman males mayores. De verdad todos tenemos que ser así y todos deberíamos tomar esas decisiones, agachar la cabeza ante quienes nos quieren hacer daño porque tienen más poder social que nosotros. De verdad que eso es lo que yo debiera hacer para no encontrarme en la situación en la que me ha puesto un ser de luz inmaculado sin tacha virginal y varios operadores judiciales que forman un grupo organizado del edificio de los juzgados de Badajoz. ¿De verdad? Pues obviamente yo creo que no. Conozco perfectamente las consecuencias de defenderme con los escasísimos medios que tengo, casi nulos. Los conozco. Pero yo no podría levantarme de la cama, mirarme al espejo, después de lavarme la cara y reconocerme si agachara la cabeza. Todo esto que estoy haciendo, todas estas denuncias, quiero que queden grabadas. Mi idea es que quede todo grabado, que quede en las redes sociales, en Internet grabado, para el día en que yo no esté. Cuando sea, yo no estaré. Bueno, como le ocurrirá a todo el mundo. Dejémoslo así. Cuando sea, yo no estaré. Pues quiero que quede grabado aquí.
para que se contemple el caso de una persona más de las miles en España y en los distintos países del mundo igual, que estamos siendo atropellados, vilipendiados, vejados, ninguneados, atacados en nuestros derechos fundamentales, en nuestra vida y en nuestra libertad. Después de este resumen voy a ceñirme a lo que quiero comentaros de la última actuación que se ha producido de una magistrada y después de la otra que viene detrás. Bien, eh, hace poco, hace un tiempo, denuncié a varios funcionarios, presenté denuncia y solicité el apoyo, el conocimiento de la Fiscalía Provincial de Badajoz. Presenté denuncia contra 4 funcionarios de la Policía Nacional, su jefe y contra el magistrado Miguel Campillo Galeana. Esa denuncia que presenté corresponde a los hechos sucedidos en la madrugada del 26 de mayo del año 2021 y de las ilegalidades y vulneraciones de mis derechos fundamentales que se produjeron durante esos acontecimientos de la madrugada del día 26 de mayo y 27 del mismo mes. 26 y 27 de mayo. Recientemente se abrieron diligencias por el mes de julio, a mediados, se abrieron diligencias de investigación para averiguar, bueno, si tenía avisos de posibles delitos, lo que yo estaba denunciando o no. Bien, yo conozco, desgraciadamente para mí, porque me es absolutamente desagradable, pero bueno, agradecido porque así se hace ya un tiempo donde me muevo. Pero he llegado a conocer muy bien cómo funcionan determinados operadores judiciales del edificio de los juzgados de Badajoz. Hay un grupo que domina los criterios y las actuaciones de los juzgados de aquí de Badajoz desde hace varias décadas. Partiendo desde el propio decano, Emilio García Cancho Murillo, que es el que dirige, el que coordina, el que maneja, el que controla todo lo que sucede con determinados procedimientos y determinadas actuaciones que le llegan o que es de las que es conocedor, así como otros operadores judiciales que actúan bajo su tutela y bajo su conocimiento, como serían Marina López de Lerma y Fray Soli, en su momento Miguel Campillo Galeana, ahora destinado en el Juzgado de lo Penal 2 de Benidorm, se fue rapidito para allá. Eh, Marta Hernández Sánchez, Beatriz Viedma Rojano, Paula Orosa Rico y ahora esta grabación va dedicada en parte a ti, Esther Sara Vila. Esther, eh, hace tiempo que perdí el miedo que se tiene cuando se llega a unas instalaciones del edificio de los juzgados de cualquier lugar, en este caso de Badajoz. El ciudadano común, como soy yo, un ciudadano común, no tiene por qué tener conocimientos de lo que se mueve, lo que se cocina dentro del edificio donde tú actúas. Evidentemente yo no conocía nada. Había oído cosas ya desde mi adolescencia, mis primeros años de juventud. Había oído cosas de familias, de nombres. Yo estudié con familiares de algunos de vosotros en el Colegio de los Maristas y ya conocía cosas, pero eran, bueno,
oídas. Desgraciadamente, he tenido que pasar por comprobar que muchas de esas cosas, la inmensa mayoría, en la actualidad, eran ciertas. He tenido que comprobar cómo actuáis de manera ilícita cuando determinado caso o determinado suceso que llega a vuestras manos os interesa por alguna forma o manera. Me voy a ceñir a mi situación, que es la que me interesa en concreto. Esther Saravila, a ti te asignaron, una vez que denuncié Fiscalía, eh, en la Fiscalía Provincial de aquí, de Badajoz, a ti se te asignó la investigación de esta denuncia que presenté contra estos funcionarios. Y tú abriste diligencias preliminares de investigación. Curiosamente, he conocido hoy, esta mañana, en conversación con mi abogada, hoy, que las investigaciones que tú habías hecho, que habías propuesto que se hicieran, se habían ceñido a pedir el informe que había emitido, la diligencia que emitió el instructor de la Policía Nacional ese 26 de mayo del año 2021 y nada más. Esas son las diligencias de investigación que parece ser, en lo que a mí me consta, si hay algo que desconozco, ilústrame, son las únicas diligencias de investigación que hiciste. Proponer que la Policía Nacional te enviara ese escrito de las diligencias que se produjeron, en la que se narraban los hechos de esa madrugada. Hoy, esta mañana, he recibido una carta certificada, en concreto de la Fiscalía Provincial de Badajoz. Dice lo siguiente: el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz, mediante el presente y recogiendo la propuesta de resolución de la ilustrísima señora fiscal doña Faine Ramírez Cárdenas Fernández de Arévalo, expide el siguiente. Decreto. Primero, las presentes diligencias se incoan en virtud de denuncia formulada por Javier Ullanoya contra los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Badajoz, actuantes en el atestado 6947/2021, por la intervención llevada a cabo el día 26 de mayo de 2021 en su domicilio, que culminó con su detención, considerando que el objeto de una detención, que fue objeto de una detención ilegal, ya que no existía orden judicial para entrar en el mismo. Dicho atestado dio origen a la diligencia 104-21 del juzgado que llaman de Biogen sobre la mujer de Badajoz número 1, de la que se ha recabado testimonio completo. Segundo, una vez practicada dicha diligencia y a través de consulta de la base de datos de esta Fiscalía, se ha comprobado que por los mismos hechos denunciados se han tramitado las diligencias previas 591/24 en el juzgado de instrucción número 1 de Badajoz. Diligencias que actualmente se encuentran sobreseídas provisionalmente. Repito, dice Fiscalía, dice el fiscal, que estas diligencias de investigación que abrió Esther Sara Vila se encuentran actualmente sobreseídas provisionalmente. Dice, claro, como punto tercero, el fiscal, el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su párrafo último, señala que cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos. Claro. Por ello, y de conformidad con el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el fiscal acuerda el archivo de las diligencias suyas del fiscal sin más trámites, en Badajoz a 6 de noviembre de 2024. Firmado José Luis Alonso Tejuca, que es el fiscal provincial de Badajoz. Bien. Posteriormente a esto, me pongo en contacto con mi abogada,
forma inmediata, no hacía falta darle más vueltas ni razonar más, estaba bastante claro lo que se había hecho por parte de ti, de Esther Saravila. Y bueno, he presentado en la oficina judicial de Badajoz, en el edificio, eh, serían las 2 menos cuarto, 2 menos 10 del mediodía de hoy, el siguiente escrito. En Badajoz, 11 de noviembre de 2024. A la atención de la magistrada titular del juzgado de instrucción número 1 de los juzgados de Badajoz, Esther Saravila. Habiendo recibido escrito de la Fiscalía hoy a las 10:15 por medio de correo certificado, diciéndome que respecto al procedimiento número 00064/2024, diligenciado por la titular del juzgado de instrucción número 1, se había decretado auto de sobreseimiento provisional y por ello procedía el fiscal al archivo de sus diligencias, procedía al archivo de sus diligencias, siendo dicho auto de sobreseimiento provisional consecuencia del procedimiento de diligencias previas en procedimiento abreviado incoadas con número 0000591/2024. Finalmente, vengo a manifestar que esta parte, don Javier Ullanoya, no ha sido notificada de dicho auto de sobreseimiento provisional, por lo que solicito que se me notifique de forma expresa dicha resolución. Todo ello por ser justicia que pido, firmado Javier Ullanoya. Bien, finalizo este comentario diciendo lo siguiente para que todos vayáis enlazando de dónde viene todo esto, de lo que ha ocurrido hoy. El 14 de septiembre yo remito un correo electrónico, sabiendo lo que ocurre, siendo consciente de lo que pasa por parte de varios miembros de este grupo organizado que actúa en el edificio de los juzgados de Badajoz contra cualquier ciudadano, alguien que no es nadie como yo, como alguien que pueda tener significación, da igual. Siempre que haya un interés, se va por el ciudadano. Bien, pues yo el día 14 de septiembre de este año remito un correo a mi abogada, X, no la voy a nombrar, simplemente porque no me da la gana. ¿De acuerdo? Bien. Le remito este email. El 14 de septiembre, esto se ha producido hoy. Pues el 14 de septiembre le digo yo a mi abogada, buenas tardes, fulanita. Como es fin de semana, no me respondas hasta el lunes para no molestarte. Por favor, no pierdas atención a este procedimiento del que os acabo de hablar. Es muy importante para mí. Haz todo lo necesario procesal y procedimentalmente para que no tenga Esther Saravila ninguna tentación posible de sobreseer o archivar. Debe trasladar las actuaciones a la audiencia provincial, que es la pertinente para este tipo de denuncias sobre funcionarios policiales. Como sabes, una vez iniciadas las actuaciones por parte de Esther en Instrucción 1, como existen indicios racionales evidentes de criminalidad por la conducta de estos 5 policías nacionales, 4 números y su jefe, junto al magistrado Miguel Campillo Galiana, Esther debe suspender sus actuaciones de investigación preliminares y remitirlas a la Audiencia Provincial de Badajoz, en su mismo edificio, que será la competente para la instrucción y ordenar, en su caso, el procesamiento y finalmente dictar el fallo que corresponda en el futuro. Este auto debe, en derecho, continuar adelante. Gracias y un saludo. Bien. Ya el 14 de septiembre aviso a mi abogada que esté pendiente de este asunto porque entendía que muy probablemente la magistrada Esther Saravila me la iba a colar. ¿De acuerdo? Me la iba a colar, acabo de tener conocimiento hoy de que me la coló tiempo atrás. Poco después de presentar la denuncia y de aparecer en su juzgado y de iniciar las diligencias de investigación previas que se ciñeron a pedir a Policía Nacional que le remitieran las diligencias que hicieron ese día, que el instructor hizo ese día, y según tengo constancia, lo que a mí me consta, no ha hecho nada más. Procedió inmediatamente a sobreseer las actuaciones. Decretó sobreseimiento provisional de mi denuncia sobre estos funcionarios de policía y el magistrado Miguel Campillo Galeana. De estas actuaciones, de este sobreseimiento de estas investigaciones, no he tenido conocimiento hasta ahora, a las 10:15 de la mañana. Y he ido a presentar este escrito para que
Esther Saravila, tú, Esther Saravila, me des a mí conocimiento de que sobreseíste las actuaciones de mi denuncia para poder tener derecho a recurrirlo y a defenderme, porque ahora mismo me has situado en una posición de indefensión absoluta. No he tenido ninguna comunicación de que resulta que habías sobreseído las investigaciones, las actuaciones de las investigaciones que estaba haciendo sobre mi denuncia. No sé qué razonamientos jurídicos has dado, no sé nada del conocimiento, no tengo conocimiento ninguno, no tengo nada, nada que a mí me informara del por qué, primero, de que habías sobreseído mi denuncia y segundo, de por qué lo habías sobreseído. ¿Qué argumentos jurídicos habías utilizado para sobreseerlo? Porque era evidente, la evidencia más palmaria, aparte de todo lo demás que se debería probar en juicio, la evidencia más palmaria es que se había entrado en mi domicilio sin mi autorización y sin autorización judicial del juez. No consta en las diligencias del instructor de policía. No consta. No ya que no se me presentaran a mí cuando las pedí, es que no consta en las actuaciones policiales. No existe, no existió, no se hizo, no se realizó. Miguel Campillo Galiana no realizó un escrito indubitado sobre que autorizara por escrito la entrada en el domicilio donde yo residía. Con lo cual, lo que deberías haber hecho, evidentemente, es seguir con las investigaciones, llamando a declarar a todos los denunciados por mí y posteriormente apartarte y pasar el asunto a la audiencia provincial, que era la encargada, lógicamente, de realizar ya todo el proceso siguiente, el proceso de enjuiciamiento posterior. Pero no, a ti lo que te ha parecido mejor es realizar el sobreseimiento de mi denuncia. Sobreseimiento provisional, sí, sobreseimiento provisional. ¿De acuerdo? Que se puede abrir, evidentemente. No tengo conocimiento de ese auto de sobreseimiento. No me lo has comunicado. Estoy en indefensión absoluta. Y te he pedido, sí, hoy, sí, cuando he tenido conocimiento por el funcionario de correos que me ha traído la comunicación del fiscal provincial en su decisión, diciendo claro que no podía hacer más, que archivaba, porque ya habías archivado tú. El que iba a hacer si tú ya habías archivado. Provisionalmente, sobreseías provisionalmente. Esther Sara Vila. No sé qué vas a hacer en el resto de actuaciones que tienes pendiente conmigo, relacionadas con pensión de alimentos y relacionadas con otras cuestiones. No sé qué vas a hacer, evidentemente yo el futuro no lo conozco, pero sí puedo intuir qué vas a hacer. Intuir sí. Como sabes que digo a veces en mis grabaciones, la probabilidad sí la domino. La probabilidad viene previamente del conocimiento. Y tengo conocimiento para hablar con cierta garantía de que probablemente sé lo que vas a hacer próximamente. Oye, que si me equivoco, como también te dije, lo diré públicamente y no tendré ningún tipo de problema en hacerlo. Pero creo que ya sé lo que vas a hacer incluso con lo que está pendiente de la denuncia contra mí de pensión de alimentos de mis hijos, donde vuestro amigo, vuestro colaborador, José Antonio José Antonio de Patrocinio Polo, pues le abrió las puertas a quien me denuncia para, bueno, embarrar, enguarrear todo, a ver si de alguna forma, de alguna manera se me intenta a mí sacar algo por algún lado. Dos vías. A ver si se me puede sacar algo más todavía económicamente, no sé de dónde coño vaya a querer sacar nada. Y dos, a ver si se me puede dañar más todavía metiéndome en una prisión. Bien, la parte que a ti te toca, Esther, la doy por finalizada. ¿De acuerdo? Me refiero a la grabación, no a nada más. Está abierto todo. Pero sí que, aunque no te había olvidado por otras actuaciones tuyas, pero sí que has vuelto a reactivar mi actuación, perdón, mi atención, has vuelto a reactivar mi atención sobre tus actuaciones.
estaban adormecidas y las has vuelto a reactivar. Bien, finalmente, porque está durando mucho la grabación, voy a referirme a la segunda magistrada. Voy a referirme a ti, como no, Paula Orosa Rico. Paula Orosa Rico, magistrada de titular del Juzgado de lo Penal 1 de Badajoz, que actúas en ocasiones cuando la titular, en este caso ahora, antes era Miguel Campillo Galeana, ahora es otra mujer, tiene mucho trabajo, pues tú le ayudas con tu Juzgado de lo Penal 1, convirtiéndose, transformándose ocasionalmente ese Juzgado de lo Penal 1 en una sala de excepción solo para enjuiciar a hombres, exclusivamente para enjuiciar a hombres. Bueno, en este caso vamos a hablar de tu actuación como o dentro del Juzgado de lo Penal 1, ¿de acuerdo? Que a su vez, pues, como te decía, ejerce actuaciones de sala de excepción solo para enjuiciar acusaciones sobre hombres. He recibido también de mi abogada hoy se han sumado algunas cosas una vez que he pedido yo algo, pues se me han sumado un par de informaciones. Ya digo que anteriormente he estado semanas o meses sin conocer que resulta que Esther Saravila había sobreseído provisionalmente las actuaciones de investigación sobre mi denuncia contra varios funcionarios de policía y el magistrado Miguel Campillo Galeana. Yo no sabía absolutamente nada, lo he sabido hoy. Pero bueno, hoy pues me ha llegado también de mi abogada una notificación del Juzgado de lo Penal 1, de ti, Paula Orosa Rico, en la que me dices que sobre un recurso que interpuso mi abogada respecto a una petición tuya de cárcel, de esas previas que tú habías pedido, que querías darme, y que se había sustituido por trabajos en beneficio de la comunidad. Porque decías que en esa sentencia yo había también, de nuevo, quebrado esa orden de alejamiento que a mí me habías puesto sobre ese ser de luz inmaculado sin tacha virginal que se me había puesto, porque resulta que yo hasta ese momento, de aquí en adelante, no lo sé, pero hasta ese momento yo lo único que había hecho es expresarme en mi red social, en mi muro de Facebook, expresarme desarrollando mi libertad de expresión, la libertad que tenemos todos constitucionalmente establecida. Y lo único que había hecho es denunciar la situación que yo estaba sufriendo. Pero bueno, como hoy en día la vida es como es, el comportamiento social lo han transformado los grupos más minoritarios de la sociedad, gracias a los políticos, lo han transformado en normas de conducta para todos, ¿eh? Minorías han hecho que la mayoría tengamos que actuar de determinada manera, pues vosotros obedecéis sin ningún tipo de problema. No queréis perder comba. Pues resulta que en aquel momento tú dices que a mí me condenas, tú a mí me condenas, porque dices que yo he puesto cosas en Facebook y que he roto la orden de alejamiento sobre un ser de luz inmaculado sin tacha virginal. Y que entonces, pues que venga, que me condenas a no sé cuánto, 4 meses de cárcel me condenaste, me parece, pero que me lo suspendes si no vuelvo a comunicarme. Yo nunca me he comunicado con nadie, no me he comunicado con nadie, he expresado mi dolor, mi daño y la verdad, la realidad, denunciándolo en mi red social, en mi muro de Facebook, no me he comunicado con nadie. Pues resulta que tú dices que sí, que me he comunicado y me dices que me impones un tiempo de cárcel, pero que se suspende porque haga trabajos para la comunidad y unos cursillos de adoctrinamiento.
Y ahora me dices que sobre este recurso que puso en su momento el año pasado mi abogada, pues que no, que no ha lugar. Vale, de acuerdo, entiendo lo que has puesto, lo he comprendido, que mi abogada se refería a unas cosas, tú a otra, y lo que está archivado porque se ha cumplido el tiempo, es otra cosa, y lo que tú dices es un tema distinto. Vale, bien. Paula, mira, como sabes, no te tengo el más mínimo respeto. No tienes para mí ningún tipo, cero, de autoridad hacia mí. No tienes ningún tipo de legitimidad, cero. Para mí eres una ciudadana como yo más, que trabajas como funcionaria en el Ministerio de Justicia. Pero repito, no tienes ni autoridad conmigo, evidentemente la perdiste, ni legitimidad ninguna. Con lo cual, todo lo que pongas en tus papelitos de marras, los puedes ir metiendo en la destructora de documentos. ¿De acuerdo? Y si quieres lo reciclas o haces lo que te parezca oportuno. No eres nadie, Paula Orosa Rico, para mí. El 20 de noviembre del año pasado, 2023, destrozaste aún más todavía, añadiste más destrozo todavía a mi vida pretendiéndome cercenar mi libertad y encerrarme, meterme en una prisión. ¿Por qué, Paula Orosa Rico? Porque decías, entre otras cosas, voy a dejar el asunto de escritos en Facebook, que ya está muy manido, ya está bien, ¿de acuerdo? Mi libertad de expresión ya la habéis machacado una y otra vez. Pero claro, usáis la ley Biogen discriminadora y vulneradora de derechos fundamentales. Pero no voy a hablar de eso. Me voy a referir a la otra parte que más me dolió de todo tu escrito en el que dices que tú me sentencias a mí a 3 años y 8 meses de cárcel, porque dices que yo maltraté psicológicamente al ser de luz inmaculado sin tacha ninguna virginal y a mis 2 hijos, Javier y Olimpia, por medio de escritos que yo ponía en mi muro de Facebook. Sinceramente, primero, los escritos a los que tú aludes de mi muro de Facebook, ponlos delante, pónmelos delante y dime dónde yo estoy maltratando psicológicamente a nadie. Y segundo, ya te lo he dicho en otras grabaciones, lo que has hecho, lo que hiciste el 20 de noviembre del año pasado 2023 en sede judicial, mintiendo e inventando en una sentencia que pusiste posteriormente, diciendo que yo había maltratado a ese ser de luz inmaculado sin tacha virginal y a mis 2 hijos Javier y Olimpia, maltratado psicológicamente por esos escritos de Facebook, donde no se presentó ni ningún médico perito forense, ni ningún informe médico forense, ni se presentaron las declaraciones testificales de mi hijo Javier ni de mi hija Olimpia. No se presentaron allí ni testificaron contra mí. Ninguna prueba, Paula Orosa Rico. Y tú tiras de jurisprudencia, tiras del CENDOG y dices que por eso, que a otros les ha pasado en otras circunstancias, para ti es suficiente, como para que, claro, el que algo les ha ocurrido a otras personas y han sido declaradas culpables, hace que yo, según tú, aunque no haya prueba ninguna presentada en sede judicial, pues tú digas que sí, que me tienes que condenar. Claro, porque yo soy un maltratador psicológico. ¿Verdad que sí, Paula Orosa Rico? A mí, al que se le lleva maltratando psicológica y personalmente, psicológica y económicamente, psicológica y familiarmente con mis hijos. A mí, que soy el maltratado, al que se me ha maltratado a mí, vas tú y me pones en unos papelitos, vas tú y me dices que me quieres meter en una prisión 3 años y 8 meses.
Te vuelvo a reiterar, Paula Orosa Rico, que eso no va a pasar. Me es igual si crees que cuentas con la garantía para ti de que en su momento emitirás, cuando terminen todos los recursos, finalicen todas las opciones jurídicas que se puedan abrir y ya se quede todo cerrado, procedimentalmente. Cuando llegue ese momento, tú te pongas a coger y a emitir un auto de ingreso en prisión para mí. Ya digo, cuando terminen todos los recursos y finalice todo el procedimiento, sí, cuando sea. Y que a ti se te ocurra emitir un auto de ingreso en prisión para mí, voluntario. Mira, Paula Orosa Rico, mira, atiende bien. ¿Te queda claro, Paula Orosa Rico? ¿Te ha quedado claro? Nunca va a pasar, ni voluntaria ni involuntariamente. Si cuando llegue el momento, tú observarás que emites un auto y me llega a mí el auto de que debe usted ingresar en prisión, cuando sea, de aquí a meses, un año, cuando sea. Ten claro una cosa, yo no voy a obedecer a una persona que delinque, que comete delitos como tú, que vulnera derechos fundamentales como tú, que prevarica dando por buenos hechos inexistentes o falsos como tú. Evidentemente yo no voy a obedecer a una persona en tu posición de magistrada que haga las cosas que tú estás haciendo. Evidentemente, sería yo uno de tantos a los que gente como tú, personajes como tú, le destrozáis la vida y después de destrozársela encima, le rematáis metiéndole un tiempecito en una prisión. Eso no va a pasar, Paula Orosa Rico. Te lo estoy dejando aquí muy claro. Como verás, como estarás comprobando ya antes y ahora, no tengo ningún miedo a las actuaciones que puedas hacer. Ninguno, cero, cero. El miedo ya lo viví años atrás. Mucho. Sí, tuve miedo. Me disteis miedo. Pero es que todo en la vida tiene sus tiempos, Paula. Y yo ya no tengo miedo. Y el no tener miedo no es simplemente cuestión de bemoles. No, Paula, ni de ovarios. Es cuestión de conocimiento. Es cuestión de saber. Y yo he llegado a saber y a conocer quizá demasiadas cosas. ¿Por qué no puedo actuar judicialmente contra ti y contra tus compañeros del grupo organizado judicial de los juzgados de Badajoz? Porque esta es una gran pregunta, muy importante. Dado que estoy denunciando toda mi situación, ¿por qué no consigo algo en un momento? Porque como sabes, eres conocedora de ello, se te ha informado hace tiempo, yo no tengo medios. Y cuando no se tiene medios, en España al menos, no se puede buscar justicia. Porque la justicia, el conseguir justicia o lo justo, cuesta dinero. El conseguir lo justo o justicia no es gratuito. Eso es una entelequia constitucional. Pues que te quede claro, cuando llegue el momento que llegará en el que tú emitas un auto de detención contra mí, primero, perdón, de ingreso voluntario en prisión contra mí, comprobarás que en los siguientes 15 días yo no voy a ir a ningún sitio, a meterme en ningún lugar como un cordero al matadero, y procederás posteriormente a decretar un auto de búsqueda y captura contra mí. Ese es el último momento
Ese es el último momento. Pero no digo que sea el último momento que queda. No, ese es el último momento en el que quizá puedas comprobar lo que te estoy diciendo, que estás equivocada con seguir dañándome más y más y más. Y que a mí no me vas a meter en una prisión porque soy una persona inocente y una persona a la que le han machacado, me han maltratado psicológica, económica, familiar y personalmente. Y tú eres una de las responsables. Tú quien debieras haberme amparado en tu función de magistrada. Y te has doblado a las directrices de quien te decía lo que había que hacer y por quien venían las denuncias contra mí, claro. Su condición social, de género, que interesa mucho que vosotros sigáis políticamente. Cuando llegue el momento final de que emitas esa orden de detención, de busca y captura sobre mí, al ver que yo no ingresaré en prisión después de emitir el auto de ingreso en prisión voluntario, cuando des ese segundo paso de intentar meterme en prisión enviando a varios policías nacionales, bien Z o incluso CAS de paisano, como te decía, quizá ese sea el último momento en el que ya no habrá ninguna posibilidad de actuación social para remediar nada. Puede ser que lleguemos a ese momento o puede ser que no, Paula. Puede ser que tome la decisión de iniciar actuaciones, las que fuera, en el derecho natural que me debe amparar como a cualquier ser humano nacido, en el derecho natural que me ampara a defenderme, el derecho a defenderme cuando soy atacado. En base a ese derecho natural, ejerceré las acciones que crea pertinentes, no las que me gusten. Las que crea pertinentes porque no me quede más remedio. Porque no me quede más remedio. Puede ser antes de que llegue ese momento o puede ser que sea en ese momento cuando tú emitas el último escrito para buscarme y capturarme y meterme en una prisión. Es vergonzoso, denigrante, asqueroso, repugnante, ofensivo lo que estás haciendo junto con tus compañeros. Todo empezó con Marina López de Lerma y Fraisoli, que me ninguneó en la recuperación de mi vida con mis hijos que me habían secuestrado, que me había secuestrado el ser de luz inmaculado sin tacha virginal. Todo comenzó con ella. Siguió con Miguel Campillo Galeana, continuó con Esther Saravila, ocasionalmente con Beatriz Bien Marrojano, ocasionalmente con Emilio García Cancho Murillo, pero es quien dirige todo, porque está por encima de todos vosotros, y final y dramáticamente contigo, con Paula Orosa Rico. A mí me metisteis todos, el ser de luz inmaculado sin tacha virginal, y vosotros del grupo organizado de operadores judiciales del edificio del juzgado de Badajoz me metisteis en un rincón y me estáis apaleando. Yo era una persona normal y corriente, común como casi la mayoría del resto de los mortales. Yo me dediqué a trabajar 27 años en Galerías Preciados y El Corte Inglés. Punto. Llevé una vida normalizada y socialmente establecida, generé mi familia y en un momento determinado un ser decide hacer conmigo lo que está haciendo. Y vosotros le estáis amparando. No tengo nada por lo que luchar ni por lo que vivir de aquí en adelante. Me habéis quebrado entre todos la vida. El camino biológico que toda persona tiene me lo habéis cercenado cuando tenía 50 años, el 6 de diciembre del 2017.
Y tú, el año pasado, el 20 de noviembre del 2023, ahondaste más profundamente el daño, intentando socavar, mi libertad. Yo soy el dañado, yo soy el maltratado psicológicamente, familiarmente, económicamente y personalmente. A mí me están maltratando. El ser de luz, inmaculado sin tacha virginal, tú y tus compañeros del grupo organizado. Que os quede claro a todos, os vais a encontrar cuando llegue el momento, o bien el momento final que te he dicho, o antes que lo abra yo, a un ser humano profundamente herido, no lo que yo era. Me habéis convertido en esto y en lo que veréis. Y aún así intento aguantar y sostener el tipo. Tengo una madre que se encuentra en unas condiciones muy difíciles, con la que convivo y de la que me ocupo ya de una manera importante hace un año. Un año antes ya se empezó a encontrar mal, pero hace un año que tengo que ocuparme de muchas cosas de ella, porque está en una situación muy difícil, personal. Sobre eso, con eso, tengo que vivir sin mis hijos Javier y Olimpia, que me los han robado, secuestrado, mi vida, mis emociones, sus emociones conmigo, sus vidas conmigo, sus experiencias que nos habéis robado todo. Y solo por eso, por encima incluso del robo del dinero y del robo de mi vida, solo por robarme mis hijos, vais a recibir las consecuencias de vuestros actos. La vais a recibir, las consecuencias de vuestros actos. ¿Crees, Paula Orosa Rico, que viendo las grabaciones que has visto, que he puesto ya previamente, y viendo y escuchando esta grabación, tú crees realmente que todo esto se va a quedar así? ¿Crees que todo va a ir por el cauce que tú normalmente haces con el resto de personas a las que ilícitamente, no las que de forma lógica, coherente y en base a derecho y a la Constitución haces lo que debes hacer, sino aquellas con las que vulneras la Constitución y vulneras sus derechos fundamentales y que han decidido tomar otro tipo de vía, otro tipo de camino? ¿Tú crees que a mí me vas a hacer lo mismo que a esas personas? ¿Te crees que yo soy uno más, Paula Orosa Rico? Nos veremos, Paula Orosa Rico, nos veremos. Pero piensa que no te tengo el menor miedo, el menor respeto, no tienes autoridad ninguna, ni legitimidad ninguna en tus actuaciones sobre mí. Eres una persona más de la calle como yo. ¿Te queda claro? Y no voy a hacer ningún caso a nada de lo que parta de ti. Nada. Y tomaré las actuaciones que deba tomar y recibirás las consecuencias propias de tus actos, que obviamente yo no voy a describir aquí. Paula, no, no voy a dar pie, ¿de acuerdo? No voy a dar pie. Hasta ese nivel no. Pero vais a recibir las consecuencias de vuestros actos. Haré lo que sea necesario, lo que pueda, lo que esté en mi mano. Pero soy padre, soy un ser humano, soy padre y me habéis machacado. Machacado. Solo por el capricho de un ser de luz inmaculado sin tacha virginal, que todos los dioses de este mundo y del resto de los mundos del universo les tengan presente para toda la eternidad, le tengan presente y que viva el mayor de los males y los daños posibles para toda su eternidad. Cuando llegue el más allá, cuando llegue el futuro y nos encontremos en el otro lugar, o si no nos encontramos
Ya os buscaré. No os preocupéis. Tenemos toda la eternidad por delante. Habéis equivocado el tiro. Habéis apuntado mal. Habéis apostado mal. Deberíais haber apostado por la realidad, por la verdad, la bondad, por los derechos, por mis hijos, por su amor con su padre, por mi amor con ellos. Deberíais haber apostado por ello y habríais ganado. Y nada de esto habría pasado. Ni nada de lo que va a ocurrir ocurrirá. Siento que esta grabación haya sido larga, tenía que expresar varias cosas y denunciarlas. Me importa un carajo, un bledo lo que vayas a hacer, Paula Orosa Rico, pero un auténtico carajo a partir de esta grabación o las grabaciones que sea. ¿Te queda claro? Y piensa, finalmente, Paula Rosa Rico, que la realidad, la vida, no solo está dentro del edificio del juzgado donde tú trabajas. ¿De acuerdo? Está una realidad subjetiva que corresponde a vuestras actuaciones y vuestras actividades allí, dentro de ese edificio. Antes el antiguo de la Avenida de Colón y ahora el nuevo. Pero la vida, la realidad, ni muchísimo menos está ahí solo. Vuestras actuaciones no se van a ceñir solo a eso y no se va a quedar todo ahí. No. La vida está fuera, Paula Orosa Rico. La vida está en la calle. La vida está en una farmacia, en un kiosco de prensa, en un parque, en un garaje. La vida está en una heladería, en una cafetería, en una biblioteca. La vida está en un campo, en una playa, en la montaña. La vida está fuera del edificio de los juzgados de Badajoz, no solo en el edificio de los juzgados de Badajoz. Siento mucho, enormemente, con todo mi corazón, a lo que me estáis viendo, a lo que me estáis llevando, al camino que me estáis haciendo andar. Lo siento de corazón que me esté pasando esto, me duele que me esté pasando esto, que me estéis haciendo esto. Y siento que cuando tú tomes las decisiones que vas a tomar contra mí próximamente, no lo hagas tú directamente, característico de tu cobardía como ser humano, y recurras a otros que van a tener que vivir cosas que no les deberían corresponder. Te debería corresponder a ti y te debe corresponder a ti, no a quien vas a recurrir para que en un momento determinado intenten ir a por mí. Eres cobarde, Paula Orosa Rico. Eres cobarde, mentirosa, eres indigna del trabajo y de la actividad que representas. Indigna. Has vulnerado la vida, los derechos de mis dos hijos, Javier y Olimpia. Has atentado contra mí y contra mis derechos y mi vida. Y eso tendrá respuesta, Paula. Tendrá consecuencias. ¿De qué tipo? Pues igual que cuando el aire llega a las ramas de un árbol y las mece y se mueven y se caen algunas hojas del árbol y cuando pasa el viento todo vuelve a quedar otra vez en su sitio. Esas son las consecuencias de cualquier actividad en la vida. Todo tiene consecuencias, todo. Tanto las cosas que yo hago mal, o que no hago bien, o que hago indebidamente, tienen consecuencias, como aquellas que hacen otros mal contra mí. Si no tienen consecuencias inmediatas o se evita que las tengan, yo tendré que ser proactivo para que haya consecuencias. Espero que te quede claro. No me voy a quedar sentado en un sillón, en una silla,
ni voy a ir por la calle con absoluta tranquilidad, esperando a que un día tú digas que me vas a detener o que previamente me vas a pedir que me vaya a una prisión unos añitos allí a aburrirme un ratito, ¿eh? A ir pasando unos añitos ahí coartando mi libertad porque a ti te ha apetecido, vamos, porque te ha parecido bien ayudar a un ser inmaculado sin tacha virginal, ¿eh? Porque te parece bien. No, Paulo Rosarico, me tienes de frente. Quiero que te quede claro. Me habéis dañado, me habéis roto, me habéis quebrado. Y lo peor que habéis podido hacer entre todos es quitarme la vida con mis hijos. Eso es lo peor que me habéis podido hacer. Nada más por esta grabación. Siento la duración, verlo en varios trozos, porque es larga y eso sí os pido que lo veáis, que lo divulguéis, que lo publiquéis por todos los mayores lugares que podáis, para que se conozca lo que ocurre en el edificio de los juzgados de Badajoz, porque lo que están haciendo conmigo esta serie de operadores judiciales, lo están haciendo antes, lo han hecho con otras personas, lo están haciendo ahora con otras personas y lo van a seguir haciendo mañana, pasado y el resto del tiempo mientras no se les pare de alguna manera. Yo voy a contribuir a pararles de alguna forma, quizá me da la impresión desde hace un tiempo que con mi propia vida. Tengo esa impresión, pero no voy a parar, no voy a cejar en el empeño de que sea así, no voy a parar. Fuerza y honor siempre, en todas circunstancias. Gracias y buenas tardes.